Hola compañeros, Carolina y yo le damos la bienvenida a su canal preferido, Just Being Green. Felices de tenerlo nuevamente en esta conversación donde hablaremos de un tema muy importante, que son las energías sustentables o sostenibles. En el anterior video hablamos de las energías insostenibles. Hoy vamos a hablar de el gran aporte que las energías sostenibles tendrán en la supervivencia de la raza humana y de toda la biodiversidad como la conocemos. Quédate para que compartas esta experiencia. Bienvenidos a Just Being Green. Sí, en efecto, en el anterior video hablamos sobre las energías insostenibles y lo hablamos insostenible porque los hidrocarburos no podrán sostener a la humanidad por el resto de los tiempos porque son recursos agotables, son finitos. Pero también son insostenibles porque el aporte de grandes contaminantes a la atmósfera de parte de su consumo nos está generando graves problemas. Uno de los principales es el calentamiento global. Entonces tenemos que orientarnos al uso de energías sustentables, energías sostenibles. Hay muchas energías sustentables, renovables. Las principales son la energía solar, la energía eólica, la energía mareomotriz, la energía hidráulica, la energía de los géiseres o el vapor que emana de la tierra y la biomasa. Todas estas energías son importantes, están disponibles, pero tienen ventajas y desventajas. Carolina, ¿cuál será la importancia de usar estas energías? Bueno, Iván, como lo comentabas, la principal ventaja o lo más importante de usar energía renovable es como como la palabra lo describe, es que podemos seguir usando o haciendo uso de ellas de manera, en teoría, infinita, ¿no? Siempre desde el punto de la tecnología que nos los permita, por supuesto. Obviamente, por definición, mientras el sol exista, es que podrá existir la Tierra, ¿no? Hasta el último instante como planeta vamos a existir siempre y cuando tengamos el sol. Entonces su energía en la definición de nuestra supervivencia es inagotable. Entonces la posibilidad de aprovecharla no tiene fin. Igual todo lo que corresponde al clima, que aunque bien está cambiando debido a los impactos humanos, podemos aprovechar el viento, podemos aprovechar las altas temperaturas como lo comentaba. Y entonces, y uno de los aspectos más importantes que aportan estas energías renovables o sostenibles es que no emiten gases de efecto invernadero cuando generan su energía. Entonces, digamos que esa es en este momento en que el cambio climático es uno de los principales efectos humanos que está dañando o impactando en la sostenibilidad del planeta, se vuelve crucial la manera de reducir como podamos las emisiones de gases de efecto invernadero, y las tecnologías renovables o las energías renovables o sostenibles pueden ayudarnos a ello. Sí, y también las energías renovables como tienen ventajas, también tienen sus desventajas. Una de las principales desventajas, Carolina, es que no todos los lugares del planeta tienen la variedad de energías que recién nombramos. Algunos países son ricos en un tipo de energía, por ejemplo, el calor geotérmico en algunos lugares se tiene. Como desventaja es que posiblemente esté lejos de los centros poblados, pero la tienen. Y cada quien pues tiene que usar la energía que tiene disponible. Así es. Otra es que de las desventajas, Carolina, es que dependen mucho de las condiciones ambientales, de las condiciones geográficas, porque en algunos lugares la radiación solar, sobre todo en la zona ecuatorial, es casi que similar a lo largo de todo el año, pero en las zonas
que están más ubicadas hacia las zonas templadas, hacia las zonas frías, es decir, hacia los extremos, hacia los polos, no tienen esa, esa ventaja, ¿no? De la radiación solar permanente. Y así como esa, pues hay otras desventajas que en algunos lugares donde se aprovecha la energía eólica, no siempre se tiene la misma cantidad de viento y se necesitan unos valores para que se puedan mover esas hélices, esas aspas a una velocidad estándar. Si está por debajo, lamentablemente, pues no se generará. Así es, Iván. Y entonces, otra de las ventajas que podríamos ver en el desarrollo o en la implementación de estas tecnologías, de este tipo de energías, perdón, es eso, la tecnología, que no todos los países ni todos los lugares tienen la disponibilidad, tanto económica como educativa, para desarrollar tecnologías que permitan el uso de estas energías que se encuentran disponibles. Entonces, eso digamos que es un paso más que dificulta el proceso de implementación en los distintos lugares de este tipo de energía. Porque realmente el secreto de las energías renovables es la tecnología. Ese es el aspecto más importante para que puedan ser aprovechables esas capacidades energéticas de estas fuentes de energía que conversamos, y sean almacenables en el caso de ser posible, y sean reproducibles en el tiempo. Pues no, así como lo comentaba, si no tengo la disponibilidad del sol a todo lo largo del día o a todo lo largo del año, entonces cómo almaceno, cómo diseño para aprovechar el máximo ese tiempo, cómo cambio de una a otra si una se vuelve más importante en una época del año, y eso solamente lo podemos lograr a través del desarrollo tecnológico. Sí, Carolina, pero es que esas son oportunidades que se tienen, esas son oportunidades Sí. de mejora, transformar esas deficiencias o esas desventajas en oportunidades. Ahí está donde está el mérito de Ajá, poder aprovecharla y de ser innovador y aplicar exactamente. unos nuevos criterios. Recientemente leía en los estudios pues, que tú y yo estamos realizando, que actualmente ya se diseñó una cobertura transparente que se colocará sobre los vidrios de las edificaciones. Está diseñada con unas sales especiales que aprovechan la energía solar directa y la difusa para generar energía solar a una red. Es decir, que no tienes que cambiar todos los vidrios y la edificación, sino que es algo que colocas, imaginémoslo como un papel, una cobertura que colocas sobre el vidrio, no te quita la visibilidad y aprovecha la energía solar. Y en el tema de energía solar es donde se han desarrollado las mayores investigaciones. Sí. Hay cifras de que el costo por unidad de energía, de kilovatios generados en Europa, ha bajado hasta en un 70% con respecto a los primeros proyectos que eran Claro. hechos hace 30, 40 años. En la actualidad, para el 2022, ha bajado hasta en un 70% el costo de producción de un kilovatio por los avances tecnológicos. Es decir, que sí podremos seguir haciendo investigación. Es necesaria, la academia tiene que hacerlo, Carolina. Así es, por eso uno de los objetivos de la Agenda 2030 constituye la innovación, y va de la mano de lo que se refiere a las ciudades sostenibles. ¿Por qué? Porque recordemos que los principales consumidores de energía son las ciudades. Bueno, porque ahí está todo, la mayoría de los centros poblados, en la mayoría de los centros poblados ahí tenemos las industrias, tenemos las edificaciones, pero en las edificaciones, que va desde un edificio hasta una casa, se puede aprovechar la energía solar, por ejemplo, ya de una manera, como tú lo dices, cotidiana y bastante accesible. Por lo menos aquí en Estados Unidos, donde yo estoy viviendo ahora, la facilidad para poner los paneles solares es muy alta, te da muchas opciones dentro de las redes de suministro eléctrico. Claro, hay condiciones que debe cumplir tu casa, debes tener ciertas características, hay una inversión inicial, pero hay disponibilidad de poder implementar esas tecnologías hasta en tu casa, que antes, como tú bien lo dices, eso era prácticamente imposible, porque era imposible económicamente para una familia pagar un sistema de instalación de
de energía solar, ¿no? Y así como esa, hay muchas posibilidades. Ahorita hay muchas fincas, hay muchas industrias ganaderas e industrias agrícolas que se alimentan completamente con energía solar, y entonces así poco a poco vamos cambiando la concepción de que solo a través de gasolina, gasoil, los derivados de hidrocarburos podemos tener energía en nuestros procesos, ¿no? Sí, y en ese mismo orden de ideas, Carolina, hay que mencionar y aclarar al público de que el 70% de la emisión de gases de efecto invernadero producto del consumo de combustibles fósiles se genera principalmente por la energía para las ciudades, en el transporte y en la actividad agrícola. Pero hay un dato importante que está contemplado en la gestión mundial de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, y son datos que nos, producto de investigaciones y mediciones que han realizado ellos, donde las edificaciones, entendiendo casas, centros comerciales y vialidades, consumen el mayor porcentaje, un 70%. Y bien, como tú lo decías, ya se va a permitir en Estados Unidos, hay ciertas condiciones, eso se debe globalizar, esa información, porque ahí apunta entonces parte de la estrategia, incorporarlos en las edificaciones, centros comerciales y en la vialidad urbana. Pero es que el 70% que se consume en los edificios es donde debe estar el foco, porque ya ahí tú dices, voy a reducir de una manera importante que va a causar un impacto importante en las edificaciones. Hay también algunas experiencias en Europa donde ciertas edificaciones, por gestión pública o por gestión privada, instalan sus aprovechamientos de energía solar, consumen, almacenan en edificios e incorporan partes a las redes. Y esa cantidad que incorporan en la red pública para otros usuarios que no tienen los equipamientos, el Estado se las paga. Es decir, que de alguna manera estás recuperando la inversión que hiciste en todos esos equipamientos. Así es, y esa concepción de, sí, como bien lo dices, si el principal consumidor está en las edificaciones, todo debe comenzar por el diseño. Y entonces eso, como bien siempre lo hemos dicho, entonces el objetivo de alianzas, el número 17, alianzas para el logro de los objetivos de sostenibilidad se vuelve indispensable. ¿Por qué? Porque debe haber una alianza entre lo que la gobernanza a través de en cada ciudad exige, lo que la empresa privada ofrece, lo que el consumidor requiere. Entonces, digamos, nos ponemos de acuerdo todos. Yo como consumidor pido algo que sea sostenible, yo como gobernanza, aunque suene, no suene tan bonito, obligo en el buen sentido de la palabra, con legislación, con incentivos fiscales, hay muchas maneras de que sea parte de una obligatoriedad de los empresarios, y la industria también se sume. Cuando todos de la mano de la educación ganemos en que es no una obligación impuesta, sino una obligación moral como humanidad, pues por supuesto el paso va a ser más grande, pero podemos comenzar por ahí. Entonces, claro, yo cuando doy permisos para construir una edificación, entonces, bueno, mira, debe cumplir con este mínimo requisito de aprovechamiento de energía en el diseño, en los materiales. Entonces eso obliga también a que la industria se ponga a investigar más. Como dices tú, la academia tiene que trabajar y hacer que cada día los proyectos estudiantiles a todo nivel sean más de aporte social, de aporte ambiental, que entendamos que todos tenemos que ir en el mismo rumbo para poder generar los cambios que nuestro planeta necesita, ¿no? Para mantenernos a lo largo del tiempo. Sí, hay que presentar también otras estrategias innovadoras para disminuir el consumo de combustibles tradicionales. Muchas mejoras se pueden hacer en el transporte aprovechando la energía solar. También se está hablando actualmente para el transporte el hidrógeno verde, que es una tecnología que se está comenzando a investigar. Hay países acá en Sudamérica tenemos Chile, que tiene
bastantes avances en el aprovechamiento de ese tipo de energía. No es tan fácil, pero es una energía, en este momento es costosa, es nueva, pero ya está implementándose. Se están haciendo muchísimas investigaciones, ya la academia y algunas empresas privadas están trabajando fuertemente en desarrollar esa tecnología, y se considera que también es una energía del futuro porque se necesitan ciertos procedimientos tecnológicos complejos, pero su fuente es el agua y no genera ningún tipo de residuo. Acompañados a esto deben hacerse otras cosas como vías rápidas donde los colectivos y el transporte se desplace sin esas trancas, esas congestiones que se hacen, sean fluidas, de promover el uso de la bicicleta, creando ciclovías, lugares de uso de bicicletas públicas. En fin, hay otras cosas que se suman de parte del Estado, de parte de las iniciativas estatales, nacionales o locales, que apuntan a disminuir el consumo de combustibles fósiles. Así es, y es que tenemos que entender que el proceso de cambio siempre implica una inversión. Yo recuerdo cuando estaba en los primeros años de estudio en primaria, no vamos a contar cuántos años son, pero lo cierto es que cuando yo estaba en primaria, recuerdo claramente como ahora, cuando nos explicaban sobre el petróleo y sobre la importancia para nuestro país, en este caso Venezuela, las energías alternativas las ponían como que no eran viables, que no eran económicamente posibles, que su desarrollo tecnológico era muy complicado en esa época, etcétera. Y ya vemos que hoy es una realidad común y su costo ya es muy accesible con respecto a cómo era anteriormente. Entonces es importante que entendamos que aunque al principio implica una inversión porque es el desarrollo de la tecnología, cuando se hace común, cuando se hace de mayor uso, se pueden ir abaratando costos y haciéndola disponible para todos. Sí, Carolina, en efecto, eso es. Hay que seguir investigando porque lo que está en juego es nada más y nada menos que la supervivencia de la raza humana. Entonces, cuando hablamos, transformemos esas desventajas en oportunidades. Es correcto. Porque no es cualquier cosa la que estamos hablando. Bueno, Carolina, llegamos al final de este video. Antes, pues, le recordamos a nuestros seguidores que estén pendientes de nuestras redes. Seguiremos publicando una serie sobre sustentabilidad, sobre calentamiento global, sobre economía circular y otros temas importantes. Así es, los esperamos. Así que no nos dejen de seguir por todas nuestras redes, a través de YouTube y Instagram y LinkedIn y en todas las redes sociales que les daremos en la descripción. Así que, bueno, muy importante lo que les recordamos todas las semanas. No olviden darle a las campanitas de notificación. Suscribirse a nuestro canal. Darle like. Y no olviden compartir. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.